Creíamos que la gente no quería escuchar podcast en audio, pero sí, la gente sí quiere escuchar. Vamos a hablar sobre el estado del podcasting en 2023. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Ya lo sabes, en el día de hoy vamos a hablar sobre una buena noticia, esperanzadora noticia diría yo. Y es esperanzadora porque yo tengo que confesar que en estos últimos días y a raíz de los datos que voy viendo y del manejo de las cosas, he llegado a la conclusión como que, bueno, la gente parece que no, la mayoría de la gente parece que no quiere escuchar podcasts en audio, sino verlos en video. He estado en ese dilema, ese conflicto interno de, ay, Dios mío, grabar video, no, ¿para qué? Yo de verdad sigo sin verle la utilidad. He visto gente que dice que sí, que la gente lo ve, que he visto gente que dice que lo quiere ver. Yo estoy abierto a todo, yo no me niego. De verdad no le encuentro sentido a un podcast en video. Sigo sin encontrárselo, a menos que tenga recursos audiovisuales. Pero ha salido publicado esta semana un reporte que realiza iHeartMedia, que es una de las plataformas de audio online más poderosas de Estados Unidos, más importantes. De hecho, es la empresa que compró a Spreaker hace unos años. Y ellos hicieron un reporte que le llamaron el estado del podcasting en 2023, haciendo una recopilación de datos que me parecen muy importantes, de diferentes empresas. Es decir, no todo lo que está aquí es de ellos, sino que cada uno de esos datos, ellos revelan la fuente debajo. Y me pareció súper inspirador. Esa es la palabra. Es como que, wow, sí hay gente que quiere escuchar podcast. Aleluya, qué bueno. Claro, hay que tener en cuenta que esto es una recopilación de datos de personas de Estados Unidos. Pero no importa. Sirve porque en uno de los datos que te voy a presentar a continuación, que voy a socializar, hay datos de hispanos. O sea que sí, abarca ese público al que yo quiero llegar, por lo menos yo, que es el hispanohablante. Entonces, vamos a ver, lo primero que refleja este reporte de iHeartMedia es que la escucha de podcast en audio, todo lo que vamos a hablar hoy es en audio, sigue su aumento y ha aumentado o sea, el podcast tiene ahora un alcance hasta el año 2023 de un 43% diario, alcance diario. Es decir, que, por ejemplo, en el año, vamos a ver, entre personas, bueno, ya te voy a dar el dato bien. Ya es que vi muchos números y me confundí. En rangos de edades están estos porcentajes de alcance diario del podcast. Es decir, de la gente escuchando podcast. Por ejemplo, en personas, te lo voy a decir por edad, en personas de 13 a 24 años hay un alcance diario de un 30%. En personas de 25 a 34 años, que por ahí anda mi público objetivo, 43%. En el en el rango de 35 a 44 años, que también es parte de mi grupo, 32%. En personas de 45 años a 54, 19%, de 55 a 64, 11%, y de más de 65, un 10%. Es decir, que los millennials son la población que más escuchan podcasts, que más escuchan podcasts en Estados Unidos. Eso es interesante. A mí me gusta porque es parte del público al que yo quiero llegar. Vamos a seguir.
El tiempo escuchando podcast dice aquí que se ha duplicado en los últimos 5 años. O sea, estamos hablando de que en el 2017, 5 años atrás, había un promedio de escucha de audios o de podcast de 26 minutos. O sea, la gente escuchaba un promedio de 26 minutos de podcast y ahora es 57. Lo que quiere decir que la gente pasa más tiempo escuchando podcast. Eso no quiere decir que ahora hacer un podcast de largo formato es lo ideal. Eso tiene que ver más con el nicho, con el tema, con otras variables. Pero lo que quiere decir es que la gente en general no tiene ningún problema con escuchar un podcast de formato corto, de formato duración media o duración larga. ¿Ya? Y eso es bueno porque eso es cultura. Se ha creado una cultura donde lo relevante no es la duración del episodio. Y eso confirma que es el contenido. ¿Qué más dice aquí? Dice aquí, a mí me pareció un poco absurda, pero puede ser verdad. Este dato que te voy a dar es de Edison Research, que lo publicó este año. Dice que hay en Estados Unidos más personas suscritas. No, suscritas, déjame ver. Hay más personas a la semana escuchando podcasts en Estados Unidos que personas suscritas a Netflix. A Netflix. A mí me parece absurda esa comparación. Dice, hay 89 millones de personas escuchando cada semana podcast y Netflix tiene en Estados Unidos 67 millones de personas suscritas. Bueno, ok. Qué interesante. ¿Qué quiere decir eso? Realmente eso no quiere decir nada. O sea, no le veo una relevancia, aunque puede ser que la tenga y yo no la esté viendo. Dime tú. Otro dato interesante de este reporte. Esta fue tomada de un estudio que se llama Scarborough Podcast Study entre 2019 y 2021 y que se publicó en 2022. Dice que las personas que son los heavy podcast listeners son la mayoría. Un heavy listener es una persona que escucha 8 veces o más al mes episodios de podcast, pero no todos los días. O sea, ellos catalogan a los listeners, a los oyentes, como light listener, ligeros, medianos, heavy, pesados y super listeners. Los super listeners son los que escuchan podcast todos los días y ellos hacen una tabla comparativa de 2019 a 2022 y en 2022, por ejemplo, el 37% de los escuchas son light listener, el 17% medium o medianos, el 24% heavy listener y los super listeners son 22%. 61% dice aquí considera que escuchar podcast forma parte de su rutina diaria, el 61%. Eso me pareció interesantísimo también. ¿Qué otro dato? El público hispanohablante, creció, oyentes de podcast en Estados Unidos, creció de 2020, que era un 25%, a un 34% el año pasado. Eso está genial. Está creciendo el público latino o hispano en Estados Unidos que escucha podcast. ¿Qué más? Razones para escuchar podcast, las 3 principales: para entretenerse, para descubrir cosas nuevas y para estar actualizado con sus temas favoritos, por decirlo así. Aquí hay un dato interesante que dice que los americanos que están dedicando tiempo a escuchar podcasts, le están reduciendo el tiempo a consumir contenido en streaming, video, música y redes sociales. Y dice que le han bajado el tiempo de consumo a TikTok, a Instagram y a Facebook. Incluso un poquito a la música en streaming para escuchar podcasts. No tanto así YouTube. ¿Ya? YouTube la gente sigue consumiéndolo, pero el tiempo que está dedicando a escuchar podcasts se lo está reduciendo al consumo de contenido en otros formatos. No es tan considerable, pero qué interesante. ¿Ya? Yo creía que lo que estaba pasando era al revés, que la gente dejó de escuchar podcast para ver TikTok.
Y yo estoy seguro que hay un público que ya no escucha podcast porque consume contenido en TikTok o en YouTube en video. Pero aquí dice que hay gente que sigue escuchando podcast y la escucha de podcast sigue creciendo. No exponencialmente como un TikTok, pero sigue creciendo. Y el último dato interesante comparando la radio con el podcast, dice aquí que la mayoría de la gente que escucha radio en tiempo real, en vivo, lo hace fuera de su casa. ¿Ya? Y los que escuchan podcast, la mayoría lo hace dentro de su casa. Y eso hace una enorme diferencia en el tipo de contenido que se presenta, cómo se presenta, el formato y demás. Datos alentadores que reflejan que el podcasting en audio sigue en pie, sigue creciendo. Sigamos trabajando por el podcasting. Yo seguiré haciendo mi podcast en audio, buscando mejores maneras o nuevas maneras, mejor dicho, que funcionen para aumentar el alcance de los podcasts en audio. Y seguimos trabajando. ¿Qué te parecieron a ti estos datos? Déjame tu comentario en nuestro grupo de Telegram. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.